Bueno, señores, todos sabemos el desastre que causa la inflación, pero la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que es FADA, por sus siglas, siempre hace informes que la verdad son muy curiosos, muy didácticos, una buena manera de explicar la realidad. Y el informe de esta semana, que era sobre la inflación, por supuesto, nos mostraba sobre cómo afecta la vida social la suba de precios, porque aunque no lo creamos también la afecta, porque juntarse, por ejemplo, con amigos a tomar y comer algo, bueno, hoy es, no te diría un lujo, pero es caro. Está caro todo, Está caro absolutamente todo. Un cafecito lo acompañás con una porción de torta y ya te sale 2.100, nos contaban hoy. Bueno, y eso, oyentes, Miriam, ¿viste? quieras o no, afecta la vida social, porque a vos te invitan a tomar un cafecito, una torta o a comer una pizza con una cerveza, y es realmente muy caro, no es para cualquiera. Está en línea David Miazo, que es economista jefe de la Fundación FADA. David, Javier Lanari te saluda. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Javier, buenas tardes. Un gusto estar conversando con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, básicamente hicimos un resumen de lo que fue el informe de esta semana de FADA, pero contanos un poco, sobre todo, este informe del costado social de la inflación. Ustedes calcularon cuánto costaba en 2017 juntarse a tomar y comer algo con amigos y cuánto cuesta hoy. Exactamente. Nosotros con este informe que se llama el changómetro, lo que tratamos de mostrar desde FADA son distintos ejemplos que vamos haciendo con distintas cosas del día a día donde la inflación por ahí se puede ver un poco mejor que el dato de qué porcentaje puede haber subido o algo. En este caso, el ejemplo que trajimos fue el de cuánto cuesta una pizza con amigos, donde estimamos, por tomar un ejemplo solamente, 2 pizzas caseras, tomando cuánto cuesta la harina, cuánto cuesta el queso, cuánto cuesta la aceituna, el puré de tomate, el jamón cocido. A eso se le suman 2 cervezas, una coca y un pote de helado, digamos, como para tomar un ejemplo que nos permita visualizar esto. Y lo que vemos es que en el plazo de tan solo 4 años, un poquito más de 4 años, comparando diciembre de 2017 contra hoy, se ha multiplicado por 6 la cantidad de dinero que necesitamos para poder consumir este ejemplo que te estoy comentando. Claro, en 2017 costaba 580 pesos y ahora cuesta 3.400 pesos. Estamos hablando de 2 pizzas, una cerveza, una gaseosa y un helado. Exactamente esos son los números que vos estás comentando, y se ha multiplicado por 6, lo cual es un reflejo de lo que siempre estamos conversando, de que nuestra moneda está perdiendo valor, de que el peso cada vez alcanza para comprar menos, y bueno, acá lo vemos reflejado justamente en un ejemplo de cómo en tan solo 4 años pasó de esos 580 a estos 3.400 pesos. Ahora, David, pero en este periodo que ustedes toman, que es diciembre del 2017 y mayo del 2022, ahora, digamos, ¿de cuánto fue la inflación? La inflación también fue muy similar. Vos calculá, esto está tomado respecto a abril, digamos, a los datos que conocimos la semana pasada del INDEC. Vos calculá que el rubro alimentos y bebidas, para ponerlo en los mismos números, ¿no? Sí. De cada 1.000 pesos que necesitabas en diciembre de 2017, hoy necesitas 6.400 pesos. Eso es en el rubro alimentos y bebidas, un poquito más en el rubro ropa y calzado, por darte un ejemplo. Entonces, en realidad terminamos viendo, de hecho es una de las conclusiones de este estudio que vamos haciendo con distintos tipos de ejemplos, hemos hecho desayuno, versión navideña, limpieza. Uno lo que se va dando cuenta es que más allá de que en algunos momentos del tiempo se discute el precio de la carne, el precio de la leche, el precio del pan, la harina, etcétera, viste que van saltando discusiones por el precio de algo en particular, cuando lo vemos con una mirada un poquito más larga, como en este caso, 4 años y algunos meses, uno lo que termina viendo es que todos los productos tienden a haber tenido un aumento muy similar, ¿no? Claro, y eso se da porque justamente no hay un problema de precios o un problema en una cadena en particular, sino que hay un problema generalizado del valor de la moneda, donde lo único que no sigue esta tendencia general son aquellas cuestiones que están de alguna manera controladas o congeladas, como los servicios públicos, el transporte público y algunas otras cosas
que por algún medio están controlados o regulados, son los únicos que se salen de esta tendencia. Después, sí, y también los salarios, ¿no, David? Porque los salarios tampoco aumentaron del 2017 a hoy 6 veces. Bueno, ahí justamente está el problema, que en una economía que no funciona bien, que es incapaz de generar crecimiento sostenido, de generar empleo, es muy difícil que los salarios vayan al ritmo de estos niveles de inflación. Y justamente lo que vemos es que si tomamos el salario real promedio, desde diciembre de 2017 hasta marzo de este año, que es el último dato que tenemos disponible, el salario real perdió un 21% del poder de compra, es decir, de cada 100 pesos que podíamos consumir, hoy podemos comprar solamente 79. Y eso es lo que sentimos en nuestros bolsillos, que cada vez están más flacos y cada vez nos alcanza para menos, porque justamente el problema está ahí en los salarios. Y ustedes, David, también hablan, suelen hablar en estos informes que hacen, que les cuento a la audiencia, que son informes realmente muy didácticos para tratar de comprender la realidad, que por cierto es muy compleja. Tratar de entender el daño que genera la inflación, en este caso, lo que tiene que ver con la vida social. Pero ustedes también hablan de la carga impositiva de los alimentos. Y en este contexto inflacionario que está atravesando todo el mundo, en la Argentina con mucho mayor gravedad, por supuesto, hay muchos países, David, que empezaron a quitarle carga impositiva a los alimentos para tratar de alivianar lo que es la suba de precios. Por ejemplo, y te pregunto porque sé que ustedes lo miden, no sé cuándo fue la última vez que lo midieron, pero en el tema de la carne, en el tema de la leche, los principales alimentos de la canasta básica, ¿de cuánto es la carga impositiva? La carga impositiva directa, es decir, de los impuestos que paga el productor, la industria, el supermercado y el consumidor con el IVA, esto me refiero que después uno, si quiere, le puede seguir sumando todo lo que van teniendo los insumos, digamos, le puede seguir sumando impuestos indirectos, pero acá hablamos de lo más directo, de lo más de lo más claramente que es carga tributaria, que no se puede discutir, digamos. En lo que es carne, tiene una carga tributaria del 28%. Es decir, de cada 1.000 pesos de carne que pagamos cuando compramos en un supermercado, una carnicería, 280 es la sumatoria de impuestos que pagó el productor ganadero, que pagó el feedlot, el frigorífico y la carnicería. En el caso de la leche, estamos hablando de un 26% y en el caso del pan de un 23%, esto considerando que, por ejemplo, pan, por ejemplo, carne, tienen 10,5% de IVA, no tienen 21%. Claro, y aún así... Si tuvieran, sí. Claro, y aún así es mucho. O sea, imagínate otros alimentos que sí tienen el 21%, están tranquilamente cerca del 30% o un poco más, un poco por encima. Y además, David, son porcentajes realmente muy altos porque en algunos casos superan a lo que cobra el productor primario, el tambero o el criador en el caso de la ganadería, de la carne, ¿no? Exactamente, tal cual lo que estás diciendo. En el caso de la carne, el 28% de la participación del Estado, digamos, de la carga tributaria, es equivalente al 28% de la participación del ternero en la cadena, que es lo más caro de producir. Bueno, está una vaca y media y más de un año para producir un ternero, una vaca y media por los índices que tenemos más productivos en Argentina, y más de un año para producir ese ternero, que después se engorda, después es frigorífica, etcétera, pero justamente es una de las partes más caras de la cadena y representa lo mismo que los impuestos, o incluso el caso del pan. Sí, repetime el caso del pan, que eso es lo que te quería preguntar. En el caso del pan, los impuestos son más que la harina. Y permanentemente estamos discutiendo el precio del trigo, que Ucrania, que qué sé yo, y en realidad tenemos más participación de impuestos que más participación de trigo y de harina en el precio final del pan. Claro, o dicho de otra manera, David, entonces el Estado cobra más que el tipo que arriesga, el tipo que invierte, el tipo que trabaja, el tipo que se la juega, porque en muchos casos es capital de trabajo que el productor invierte y además estamos hablando de cadenas alimenticias donde el clima, que es un factor imponderable, juega un rol clave, ¿no? Tal cual, lo que estás diciendo desde el lado de la producción, digamos, el Estado se queda con porciones similares o en algunas veces, como decíamos, superiores del que arriesga, del que invierte, del que trabaja, y por otro lado,
esto le afecta a toda la población, pero en términos proporcionales le afecta a quienes menos ganan, porque gastan una mayor proporción de su ingreso en alimentos. Supongamos una familia de pocas personas que puede gastar, por decir un número, 30.000 pesos por mes en supermercado, verdulería, etcétera. Es muy distinto cuando esa familia tiene un ingreso de 50, 60.000 pesos que cuando esa familia tiene un ingreso de 200.000 pesos. Entonces, estos impuestos a los alimentos son muy regresivos porque, para resumir lo que acabo de decir, quienes menos ganan gastan una mayor proporción de su ingreso en este tipo de productos. Sí, tampoco creo, David, que haya voluntad política de cambiar esto, ¿no? Pues recuerdo, la última vez que se le quitó el IVA a los alimentos fue en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri y duró muy poquito, ¿no? Sí, tal cual lo que decís, ahí hay una cuestión muy relacionada en gran parte de nuestras políticas impositivas persiguen un fin muy fiscalista, digamos, de recaudación. Sí. Entonces ahí está la falta de voluntad política, porque lo que vos estás mencionando, no solo duró poco, cuando entró el nuevo gobierno, digamos, o sea que un cambio en términos de partido político, sino que también el gobierno que estaba lo terminó haciendo hacia el final de su mandato y tal vez también por una cuestión electoral, y los gobernadores que ni bien se tomó la medida, salieron a discutir que estaban perdiendo por participación. Entonces, prácticamente de todos los ángulos del espectro político salieron de alguna manera u otra en contra de la medida. Entonces, realmente ahí uno ve lo que vos estás diciendo, no hay voluntad política de realmente ir en contra de estas cosas. David, la última, ¿tienen alguna proyección de inflación para lo que viene? ¿Qué están viendo para el resto del año? Bueno, con este 6% que conocimos de la inflación en abril, los últimos 12 meses quedan en el 58%. Sí. La inflación de los últimos 12 meses fue del 58%, lo cual es la más alta desde el año 1992, la más alta inflación anual, más alta en los últimos 30 años, y recordemos, 92 estábamos saliendo de la cola, digamos, de la hiper. Este año las previsiones son de un 65%, pero nosotros consideramos que ese 65% es un piso si no pasa nada raro y si el gobierno hace las cosas medianamente bien. En este sentido me refiero a que no haya muchas malas noticias por el lado del equipo económico, se intente cumplir en la mayor medida posible con el acuerdo con el FMI en términos de déficit fiscal, en términos de emisión monetaria. Sí, que no haya un salto cambiario, ¿no? Que no haya una devaluación. Exactamente, justo el punto que estaba agregando, que no haya un salto de tipo de cambio. Si se dan esas cosas, vamos a este piso del 65%. Si alguna de estas cosas falla, seguramente vamos a estar por encima de ese nivel. Claro, o sea, en el mejor de los casos, 65% de inflación. Mamita. Pero bueno, está bien. Y te digo que hay otros analistas, especialistas que están previendo... Bueno, la semana pasada hablábamos con Salvador Di Stéfano, que él prevé 77% de inflación para este año. Pero bueno, andan todas ahí, ¿no? Se disparó notablemente lo que es la expectativa inflacionaria. David, te agradezco enormemente estos minutos, ¿eh? Un gusto conversar con vos. Era David Miazo, economista jefe de la Fundación FADA. Hacemos la pausa breve, ¿eh? Ya volvemos.